Sí. So, antes de que comencemos a escribir, porque quería que pasáramos la mayoría del tiempo de hoy escribiendo, si terminaron su ensayo, van a comenzar otro. Pensé que utilizáramos este ejercicio del libro azul para que habláramos sobre la utilización de palabras. Porque entiendo que hay muchas personas que están como que pasando trabajo, escogiendo sus palabras, teniendo un vocabulario fuerte. So, vamos a hablar un poco sobre cómo escoger palabras. Y hay algo, perdón. Oh, perdóname, estamos en el libro de Squarebooks de escritura, respondiendo a textos en artes del lenguaje y ciencia, que es el que hemos estado usando. Y vamos a estar en la página 19, estrategia 7. Y esto es solamente una introducción a lo que puede ser la utilización de vocabulario y palabras estratégicas para tener una buena escritura. ¿Lo encontraron todos? Hay dos tipos de vocabulario que podemos utilizar cuando estamos escribiendo. Y uno se llama palabra o vocabulario activo y otro se llama vocabulario pasivo. Y es exactamente lo que suena. El vocabulario pasivo es vocabulario débil o deficiente, como utiliza y vamos a leer esto en un momento. Pero son palabras que no tienen precisión, no son específicas, son palabras que son el vocabulario que no tiene como que fuerza, que no le da fuerza a su escritura. Y recuerden que cuando estamos escribiendo, específicamente en la respuesta extensa, estamos escribiendo una respuesta persuasiva, estamos tratando de persuadir a alguien a entender nuestro punto de vista. So, no haría sentido que nosotros tratando de persuadir a alguien utilizamos lenguaje pasivo, porque entonces no va a tener fuerza, no va a tener, su argumento no va a tener fuerza. Y por eso se llama lenguaje pasivo y activo. El lenguaje pasivo. No va a convencer a lectores. Exacto, no va a convencer, no va a mantener su atención y su lenguaje se va a traducir como que es mínimo. So, es realmente pensar qué palabra estamos utilizando y mejorarla. Por ejemplo, decir Mario es un buen amigo mío, es como que buen quiere decir muchas cosas, ¿verdad? Pero tampoco nos especifica qué tipo de buen amigo es. Una buena elección de palabras o un lenguaje más activo dice que Mario es un fiel y leal amigo. So, en vez de decir que es solamente bueno, tenemos que escoger palabras que son más específicas, que le dan más fuerza a nuestra escritura y decir que Mario no solamente es un buen amigo, pero tiene dos cualidades bien específicas que lo hacen un amigo bueno, que son fiel y leal. So, es simplemente escoger, tienes esa palabra que puede ser que no sea tan fuerte y especificarla. Y es fácil, porque cuando estamos hablando nosotros no tenemos el hábito de usar palabras específicas. Por ejemplo, vamos a un restaurante y decimos, la comida estuvo buena. Okay. Pero si decimos, la comida estuvo sabrosa, la presentación estaba muy bonita, el restaurante estaba muy limpio, eso es bien específico, es bien activo. So, voy a leer esto rápido, que es solamente un resumen de lo que acabo de decir, y entonces vamos a hacer un poco de práctica de escoger lenguaje activo o lenguaje preciso. Ahora, yo sé que no siempre vamos a tener esas palabras ahí disponibles, especialmente cuando estamos bajo presión. Así que por eso siempre les voy a decir que si tienen 15 minutos para lectura en la semana, eso les va a ayudar a desarrollar su vocabulario. Mientras tanto, si necesitan una buena forma de desarrollar su lenguaje, es simplemente buscándolo en un diccionario, en un tesauro. Los tesauros son magníficos. El tesauro es el diccionario de sinónimos. O sea que si va aquí, vamos a sinónimo bueno, le van a salir todas las palabras que son sinónimos de bueno. Y hay veces que necesitamos esa inspiración de qué es lo que estamos buscando y no los recomiendo que lo hagan en el examen, no es posible, pero
Cuando estamos buscando palabras y estamos como que tratando de expandir nuestro lenguaje, una forma de hacer eso es simplemente ir al tesauro y buscarle un sinónimo a la palabra bueno hasta que encontremos algo que llegue a lo que estamos tratando de decir. Y le siguen añadiendo y siguen buscando. Porque lo importante aquí es que una vez uno conoce una palabra, se le quita. So, uno puede decir que la puede volver a usar y siempre es bueno que tengan un repertorio de palabras que pueden acudir para que cuando estén escritas en el examen no se sientan estancados. Y yo sí puedo decir que pueden comenzar con su escritura lo que puede ser pasivo, pero ahí es donde es bien importante que ustedes repasen lo que escribieron. So, tienen su escrito completo y les quedan 10 minutos. Utilicen esos 10 minutos para revisar su escrito, releer lo que escribieron y decir, esta palabra la puedo reemplazar por una mejor palabra. Esta oración la puedo tener un poco más específica, un poco más fuerte, un poco más, a lo mejor tengo que dividirla en 2 oraciones para que se entienda el significado. Así que es la parte importante de revisar su escrito. Así que voy a leer este cosito que está aquí y vamos a pasar un tiempito. En la estrategia anterior se centró en incluir detalles para sustentar sus ideas y ayudarle a desarrollar una conclusión bien sustentada. Parte de su puntaje en la respuesta extendida se basará en lo bien que desarrolle o sustente su respuesta, mediante el uso de una variedad de palabras que sean precisas o que comuniquen claramente lo que quiere decir, fortalecerá este desarrollo. Piénsalo de esta manera. En una conversación con alguien que no conoce bien, probablemente seleccionará sus palabras muy cuidadosamente. Escribir es algo similar. Desea ser claro para que el lector pueda entender exactamente la idea que está tratando de comunicarle. Aquí tienes 2 consejos para escoger palabras variadas y precisas. Trata de encontrar palabras específicas que expresen claramente su significado. Evita términos vagos o comunes. Por ejemplo, volvemos a la misma palabra de buen amigo. Siempre recuerden, buen amigo es cualquiera, pero ¿qué lo hace un buen amigo? Que Mario es un fiel y leal amigo. Las dos palabras bien específicas que determinan por qué es que Mario es un buen amigo. Escriba formalmente, no utilice, no me gusta esta palabra, solo voy a utilizar vocabulario coloquial o expresiones comunes. Elección deficiente de la palabra. La recepción de la boda estuvo fuera de serie, ¿ok? Pero eso es algo como que se utiliza en vocabulario coloquial, es algo que es un poco más informal. En vez de decir algo así, pues podemos decir la recepción de la boda estuvo maravillosa, fue una fiesta especial. Utilizar palabras que son un poco más formales, que dan especificidad y no son como que las utilizaríamos en la calle. Porque recuerden que esto sí sigue siendo una escritura extensa para presentarle a alguien. Cuando edita la respuesta extendida para mejorar la elección de las palabras, elimina las palabras débiles y escriba en su lugar palabras más variadas, que es lo que les estaba diciendo. A veces las palabras no son solo débiles o informales, pueden ser gramaticalmente incorrectas, tener faltas de ortografía o ser mal aprovechadas. Edite para evitar esto y otros errores. Por ejemplo, si piensa en cómo hablamos a diario, es fácil escribir palabras que utilizamos en la calle. Y esas son las palabras que le quitan peso a su escrito. Aparte de que es probable que la persona que esté, no sé cómo se corrige en el examen, pero si es una persona o si es una computadora, es altamente probable de que esa palabra no sea reconocida. Entonces estamos perdiendo puntaje porque estamos utilizando palabras que no son reconocidas como palabras. Ok, en su libro podemos contestar estas preguntas. Les voy a dar 5 minutos. ¿Por qué querría utilizar palabras variadas y precisas para mejorar su respuesta extendida? ¿Y qué estrategias puedo utilizar para mejorar la selección de palabras en su respuesta extensa? Y les voy a dar 5 o 6 minutos. Sí, para que podamos. Si me pueden decir más o menos qué escribieron, cuáles son sus ideas, por qué queremos utilizar palabras variadas y precisas para mejorar nuestra respuesta extensa. Para mejorar la elección de las palabras. Para mejorar nuestra elección, para dar más fuerza, ¿qué más? Para tener una más grande y comprensión del texto, cautivar y convencer al lector. Me encanta la palabra cautivar y convencer al lector.
palabras excelentes, Y la contravez, como quieran. Porque son dos preguntas nada más. Y si quieren contestar la segunda también, ¿qué estrategias puedo utilizar para mejorar la selección de palabras en su respuesta extensa? pero sería la misma respuesta, solo en diferentes palabras, ¿no? No. ¿Qué puede hacer para poder mejorar esa selección de palabras? Recursos, palabras más variadas, precisas y formales. Me gusta eso. ¿Alguien más tiene algo? Por ejemplo, el ejemplo que nos dice el libro es que dos estrategias que podemos utilizar es evitar palabras coloquiales. Yo no soporto esta palabra, pienso que es una palabra. Esta que está aquí, no la quiero ni decir porque no me gusta. Y evitar utilizar palabras comunes y genéricas. Como les estaba diciendo, si se sienten limitadas por su vocabulario, yo no veo nada malo en buscar un tesoro, en buscar en internet palabras que nos puedan ayudar. Algo que vamos a hacer es que vamos a hacer exactamente eso. Lo que vamos a hacer es que el ejercicio que tenemos aquí, que dice pasé un rato bueno, la película fue rara, yo no las voy a obligar a buscar palabras por su cuenta todavía. Les voy a pedir que para cambiar estas oraciones que están aquí, porque dice mejorar la selección de palabras, darse la palabra débil en cada frase y escriba una con más fortaleza sobre ella. Les voy a dar la oportunidad de que si desean buscar en Google o en Word Reference, lo hagan para que puedan mejorar estas palabras. Porque yo pienso que hay que tener un sitio por donde comenzar. Así que Podría ser como pasé un rato increíble. pasé un rato increíble. ¿Por qué pasaron un rato increíble? A lo mejor, no sé, me gusta la palabra increíble. ¿Qué otra palabra podemos utilizar? Agradable. Agradable, también. Pero miren el ejemplo. Pasó una tarde maravillosa y muy agradable. Pero está muy bien, no hay problema. Pero piensen en buscar palabras que a lo mejor pueden ser un poco más largos, pero pueden ser más específicos. O agradable todavía se queda un poco vago. Solo mejor piensen en por qué pasaron un buen rato. Porque la noche estaba hermosa. ¿Se puede cambiar el rato también? Claro. Momento, sí, pasé un momento fenomenal lleno de risas. Muy bien, eso está muy bien porque miren aquí, pasé una tarde maravillosa. Pasó de ser un rato que tal vez es un poco más vago a algo un poco más específico. La tarde fue maravillosa y agradable. Como usted dice también, ¿qué fue lo que usted hizo? Un momento. Exacto. ¿Qué otras palabras pueden escoger? Hace un buen tiempo. Pasé un buen, pero en vez de buen, ¿qué palabra podemos escoger? Y si desean buscar sinónimos de la palabra bueno, adelante. Para que puedan como que... ¿Es en Google donde lo buscas? Yo uso Word Reference, si van aquí, este recurso a mí me gusta mucho porque no solamente te da sinónimos, pero también te traduce. Hay veces que estamos como que buscando la palabra en inglés, buscando la palabra en español, y yo utilizo Word Reference, lo utilicé durante toda mi tesis y me encantó. Buena sugerencia. Es un buen sitio y definitivamente ayuda a expandir el vocabulario. Siempre les voy a decir que lo utilicen como herramienta, pero no se recuesten de buscar una palabra en internet. Lo más importante es que estén leyendo activamente todas las semanas y buscando alguna forma de escribir y también utilizando esto como herramienta, pero no quiere decir que debería ser lo único. Porque parte de expandir el vocabulario es que pensemos un poquito antes de acudir a las herramientas. Si absolutamente no le tiene, pues entonces búsquenlo. Ok, la película fue rara. ¿Cómo podemos alterar esta oración o la palabra rara para que sea un poco más específico? La película fue misteriosa y confusa. Fue misteriosa y confusa, eso me gusta. Nos explica que esa película tenía misterios, que confundía, que no era tan fácil de entender. Me gustan esas dos palabras. ¿Le puedo añadir un poco más, Carolina? ¿Cómo podría como que expandir eso que dijo de extraña? ¿Qué la hacía extraña? La película tenía escenas extrañas o causaba incomodidad o
tenía personajes confusos, cosas así que sea específico por qué la hacía extraña o rara. Difícil de entender, la película fue difícil de entender. ¿Por qué fue difícil de entender? Vamos a ver eso un poco. O tenía una historia difícil de entender. La película tenía una historia difícil de entender. Eso especifica, eso dice que había algo bien específico de la película que la hacía difícil de entender o que era confusa. Siempre piensen en cómo pueden abundar a esa oración. Voy a tratar de ponerme serio con ella. Ahora, esto no se trata, aquí tenemos un ejemplo donde no se trata necesariamente de que es vago, sino de que es un poco más coloquial y tenemos que hacer que esta oración suene un poco más seria, un poco más formal, un poco más estructurada, o cómo mejoraríamos esta oración para que sea más formal. Y miren el ejemplo que nos da el libro. Trataré de ser honesto con ella. Aquí va diciéndonos que va a ponerse serio o a que simplemente es que tiene que hacer algo específico para mejorar su comportamiento con ella. Pero ¿cómo ustedes cambiarían esa oración? Trataré de ser más estricto ¿Cómo? con ella. O trataré, podría ser otro objetivo también, ¿no? Puede ser una situación completamente distinta. Como usted dice, puede ser, voy a tratar de ser más estricto con mi hija. ¿Cómo ustedes mejorarían esta oración? ¿No se podría usar la palabra formal con ella? ¿O voy a tratar de estar formal con ella? Aquí puede utilizar, a lo mejor lo que puede decir es, lo que estamos tratando es de no usar la palabra ponerme, Okay. porque suena muy informal. A lo mejor una forma de decir, ¿cuál fue la palabra formal? Es que puede decir, Voy a tratar de ser formal con ella. o de intentaré formalizar mi relación con ella. Eso suena formal, eso suena como que llega al punto de lo que está a lo mejor tratando de decir la oración. Pero no sé si se dan cuenta que la oración es tan vaga que todo lo que nosotros hemos dicho puede aplicar a la oración. Puede ser que quiere ser más con la hija, puede ser que debe ser más honesto, puede ser que necesita formalizar la relación, ni siquiera sabemos qué es lo que está tratando de decir la oración. Y aquí es donde llega la importancia de que cuando estamos escribiendo seamos específicos. Recuerden que la persona que nos va a leer nuestra respuesta extensa va a ser una persona que no sabe quiénes somos, que no sabe nada de cómo escribimos, solamente es algo que va a leer y va a decir esto es efectivo o no es efectivo. Y esta escritura aquí es inefectiva porque no nos dice nada sobre la situación. Y eso es lo que puede pasar cuando estamos escribiendo. Puede ser tan y tan vago que muchas situaciones pueden ser aplicables y no se entiende el significado. Al utilizar palabras específicas y activas, estamos dándole un significado específico a nuestras oraciones, que es lo que queremos comunicar. Lo peor sería que estemos escribiendo un ensayo que habla sobre las alternativas a la educación universitaria, y llegue la persona a leer o la computadora a leer y eso no es lo que entendió. Lo que entendió es que no estamos de acuerdo con la educación, punto. Y usted dice, pero eso no fue lo que escribí, pero eso fue lo que se leyó. Porque no dieron un lenguaje específico. Eso es frustrante. Entonces ahí es donde tenemos que tener un lenguaje más específico. La comprensión del texto es como poca. Pero piensen que ese pensamiento es lo que les va y es lo mismo que le digo a usted, el pensamiento de que no sabemos qué es lo que estamos leyendo o no entendemos, eso nos quita atención de lo que estamos leyendo, pero si entramos con una mente lista para leer y para específicamente recibir la información que vamos a traducir a nuestra respuesta intensa, ese pensamiento cambia. Es un pensamiento que dice, aquí yo voy solamente a recibir información, a traducirla y a decir lo que yo pienso.
y ya. No estamos pensando en que no vamos a entender. La realidad es que estos textos están escritos para que una persona de nivel de noveno grado los entienda. So, el lenguaje nunca va a ser más allá de lo que nosotros podemos entender. Nunca va a ser más allá de lo que nosotros podemos comprender. Lo que me refiero es que todo lo que estamos recibiendo aquí es un lenguaje que no puede pasar más allá de lo que estamos aprendiendo. Y lo que nosotros estamos aprendiendo, que es lo del GED, no pasa de 9 a 12, que es la escuela superior. Nunca vamos a pasar de un lenguaje de lo que nosotros estamos ya conociendo aquí. Nunca van a recibir algo más allá de eso. Y eso lo deben de tener también. Y también que sus habilidades son más de lo que ustedes piensan. No van a calificar. Bueno, porque el examen no está hecho para que no lo pasemos. El examen está hecho para que lo pasemos. Para decir, siempre es importante que practiquemos, no podemos simplemente sentarnos en nuestro talento y lo que podemos hacer. Lo que vamos a hacer es que vamos a leer este párrafo y vamos a mejorar. Y esto sí que lo voy a dar un tiempito para que lo hagan en su propia cuenta. Si necesitan buscar palabras en internet, lo pueden hacer. Si necesitan preguntarme o preguntarse entre ustedes, lo pueden hacer. Pero les voy a dar un poquito de tiempo para que lo hagan juntas, porque después vamos a mirar los dos párrafos y vamos a comparar como los más longos. El párrafo dice, hablar frente a una clase es difícil, me hace temblar. A veces mi corazón se agita incluso antes de que me llamen. Esto me asusta aún más. Mis manos y mis piernas empiezan a moverse. Sudo. Para cuando el maestro me llama, ya estoy hecho un desastre. Vamos a escribir ese párrafo con palabras que pueden ser más específicas y más precisas y con lenguaje más claro aquí en este espacio. Vamos a escribir exactamente el mismo párrafo, pero con mejor elección de palabras. Y les voy a dar un tiempito y voy a dejarle. ¿Alguien me quiere leer lo que escribió, lo que estaba escribiendo, aunque no haya terminado? Lo podemos hacer todas juntas en grupo. ¿Qué piensan? Adelante. Expresarme en público no es fácil para mí, porque me da nervios. De empezar a aprender a hablar. Además, cuando vienen mis problemas, al momento de expresarme se desaparecen. Wow, eso me gustó. No sé si tengo palabras específicas. Bueno, Suena muy convincente. o sí, pero me gusta mucho. ¿Lo puedes leer otra vez? Y un poco más lento. Expresarme en público no es fácil para mí, porque me da nervios mucho antes de pasar el tiempo a hablar. Además, cuando tenga muchas ideas, al momento de expresarme se desaparecen. Me encanta. Me gusta Porque porque es la que me pasa. se puede identificar rápido. Imagínense tener nervios de hablar frente a los grupos de gente y ser maestra. Me encanta lo que usted escribió porque explica específicamente qué es lo que le pasa y por qué. Y bien específicamente me gusta que dice, tengo muchas ideas y al momento de necesitarlas ya no están. Algo que yo cambiaría, usted utiliza la palabra súper, ¿verdad? No, creo que pensé que había escuchado. Ahí el lenguaje de ella es muy importante porque especificó qué es lo que le está causando ansiedad, qué es lo que le pasa cuando le da ansiedad y por qué. Así que fue tan y tan específico que yo me identifiqué y me dio un poquito de ansiedad a mí también, cuando uno se para el frente da mucha ansiedad. Evocaste muchas emociones en ese parrafito chiquito. Y si piensas en cuáles son los cambios que parecieron añadir el mayor impacto a tu párrafo, yo diría que uno de ellos es que fuiste bien específica en qué es lo que pasa con tus ideas cuando te paras al frente. Y es que no las tienes ya y te detienes, te congelas y no sabes qué hacer. Y otro es que fuiste específica específicamente en qué momento es que pasa. Cuando me voy a parar, cuando antes de que empiece me dan esas ansiedades y esos nervios, que es lo que me quita las ideas de la cabeza. Muy excelente, muy específico. 10 de 10. ¿Qué más quieres?
Pues yo casi puse lo mismo, porque dice, cuando toca mi turno, me paso al frente con mis compañeros. Es un momento muy difícil para mí. Me pasa de todo, las palabras no salen de mi boca y no sé lo que estoy diciendo. Ujú. So, una de las cosas que hicieron es que se sintieron que se podían relacionar con lo que se estaba leyendo. So, fue fácil escribir, porque yo sé exactamente qué es lo que voy a decir porque a mí me pasa. Y esa es la parte difícil. So, esto fue un ejercicio un poco más sencillo para algunos, pero sí muy, muy excelente también. Me gusta mucho que haya hablado de su experiencia personal. Y se siente que uno puede entender qué es lo que le está pasando. Por ejemplo, en esta aquí que está, que se nos provee, sí es específico, pero podemos ser aún más específicos. Por ejemplo, cuando dice hablar frente a una clase es difícil, correcto, pero ¿de qué forma es difícil? Puede ser que lo que usted está diciendo no se entiende o que las personas que están frente a usted no son personas que son fáciles de hablar, pero si decimos hablar frente a una clase causa ansiedad, causa temor. Muchas personas tenemos ansiedad hacia hablar frente a un público. Ahí está siendo más específico en qué exactamente es lo que pasa, cuál es la situación. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Alguien más quiere decir? No tiene que leerlo completo, si escribió una oración, si escribió 2 o 3 palabras, también está bien. Yo no sé si lo escribí bien, pero Adelante. dice hablar frente a una clase es difícil. Me pone muy nervioso. Algunas veces mi corazón se acelera, incluso antes de que anda aún más mis manos y mis piernas empiezan a temblar. Ok. So, veo que usted cambió algunas palabras que Lo- sentía que eran un poco más específicas. Y también es efectivo, solamente tenemos que utilizar un poco más de palabras. Porque, por ejemplo, decir que es difícil es una palabra que se nos llega bien rápido. Pero si buscamos una palabra que es un poco más específica y un poco más allegada a la situación, se tarda un poco más en que se nos ocurra esa palabra, pero es más. So ahí es donde tenemos que utilizar un poco más de, a lo mejor tenemos que buscar en el tesauro, a lo mejor tenemos que leer un poco más, a lo mejor tenemos que pensar un poco más en cómo cambiar la oración, porque vamos a decir, no sé con qué palabra cambiar la palabra difícil para hacerla mejor. Sí, yo no sabía. Pero lo que sí puedo hacer es cambiar la oración completamente. Decir, me causa ansiedad hablar frente a un grupo de personas. Y ahí tiene más o menos la primera y la segunda oración, porque dice la segunda oración me hace temblar. So, puede mantener la misma estructura del párrafo, pero decir, ok, no sé cómo cambiar la palabra difícil, pero voy a buscar otras palabras que reemplacen el gesto de la oración, que sean más allegadas a lo que estoy tratando de comunicar. Ok, so esto lo vamos a hacer con lo que estamos con nuestra escritura. Vamos a pasar los últimos 30 minutos de clase escribiendo. Si ya tienen su escritura completada, hay un ejercicio más adelante que le puedo dar, que es lo mismo, leer y tomar una decisión y persuadir. Pero si no, les quiero dar un computador. Y lo que vamos a hacer es que vamos a continuar nuestra escritura. Yo voy a presentar aquí otra vez el ensayo en partes que yo les había dado. Y van, según vayan escribiendo, o como ustedes deseen, si van mientras vayan escribiendo, o si prefieren escribir por completo y después revisar, van a buscar su vocabulario débil y lo van a tratar de reemplazar. So, si están en el momento de revisión de su ensayo, o si quieren simplemente revisar lo que ya tienen, van a leer lo que tienen, van a identificar esas palabras que pueden ser mejoradas y las vamos a reemplazar con un vocabulario más fuerte. So, lo que vamos a hacer es esto. Si ya tienen su ensayo comenzado, lo van a continuar. Si ya lo terminaron, van a hacer ¿bien? Y no tenemos una palabra. Empiezan desde cero. Eso no hay problema, siempre hay algo que hacer. No hay pretextos. Yo siempre encuentro que hacer, siempre, siempre, siempre. Y anduve de floja. Ay, entiendo que los sábados son difíciles. Yo no tengo sueño, pero vamos Pero a más seguir cuando adelante. tu casa no estaba como, ya se estaba como remodelando y ay, Sí, eso es es difícil. un tiradero, no hay.
eso no está fácil. ¿Sabes cómo trabajé yo ayer? Me puse como a las 4 de la tarde y mis hijos ahí, mi esposo ahí y todos aquí. Y yo aquí esperando a ver qué se iban y plática y ratitos otra vez. Y otra vez se juntan. Ay, no, todo hasta que se van a dormir. Y acabé como a la 1:30. De verdad. Y Desde ya. las 4 hasta la 1. Ay, Sí, pero que estaba estudiando o haciendo sus ensayos. Estaba en un ensayo y le leía poquito y estaba aquí y luego yo, ay, y luego dijeron, ay, yo tengo ganas de salir, vamos al Starbucks y Ángel y todo, y entonces agarré y nos fuimos al Starbucks y ven, y otra vez, no toman seriedad con uno.